Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las propiedades de algunos cambios químicos? Reconocer algunas reacciones de oxidación y reducción en la vida diaria y en la industria. ¡Alumnos! Nos da mucho gusto encontrarnos otra vez en Aprende en Casa. Esta es una forma diferente de estudiar los contenidos de Ciencias Química de tercer grado sin salir del hogar. Sean pacientes con la situación actual y aprovechen estos recursos que nos permiten coincidir a la distancia y compartir nuevas formas de aprendizaje. También practiquen la solidaridad con sus familias e invítenlas a colaborar en las actividades y reflexiones. Antes de iniciar, tengan a la mano papel y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Al final de cada transmisión, podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Dicho lo anterior, demos paso al tema que abordaremos en esta ocasión: los cambios químicos. Recuerden además que pueden utilizar todos los recursos que tengan en casa para complementar lo que aquí revisemos. Y hablando de lo que tenemos al alcance, en la vida cotidiana pueden producirse combustiones de diferentes materiales. Por ejemplo, al encender una vela o cerillo. ¿Qué tipo de cambio sucede ahí? ¿Cuáles son sus características? Por lo tanto, la interrogante a develar en este programa es: ¿cuáles son las propiedades de estos cambios químicos? En relación con lo anterior, ustedes van a aprender a reconocer las reacciones químicas de oxidación y reducción. En el primer video que les mostraremos enseguida, se presentan combustiones de distintos materiales, los requerimientos para que se lleven a cabo estas reacciones y los productos que se obtienen. Todos hemos observado una combustión alguna vez. ¿Por qué una vela es capaz de generar y mantener una flama? ¿Qué reacción química ocurre? En la era prehistórica, las personas que elaboraron pinturas rupestres en las cavernas se alumbraban con velas de tuétano. La primera lámpara de la historia fue un hueso de animal. El combustible era la grasa del tuétano. Estas velas, al quemarse, no dejaban rastros de humo. Recuerdo una película en la que aparecía un salón lleno de candelabros. Luego llegaba un mayordomo muy estirado y con una pequeña cucharilla especial apagaba todas las velas evitando soplar. Supongo que si se ponía a soplarle a cada vela, se hubiera desmayado. Me gustaría saber por qué se extingue la flama cuando le colocamos algo encima. Otra cuestión interesante es saber por qué se produce humo. La combustión es una reacción química en la cual algunas sustancias se combinan con el oxígeno del aire, dando lugar a la formación de óxidos. Las sustancias que arden al reaccionar con el oxígeno se llaman combustibles. Una característica de esta reacción es la producción de energía en forma de luz y calor. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno, llamado comburente, o bien con una mezcla de sustancias que lo contengan. De entre estas mezclas, el aire atmosférico es la más usual. Claro, la flama se extingue porque se agota el comburente. Lo curioso es que no todos los materiales producen flama cuando reaccionan con el oxígeno. La madera, el papel, el cabello, y la hoja sí arden cuando reaccionan con el oxígeno. Mientras que los metales y la sal no producen flama. Las sustancias formadas principalmente por carbono e hidrógeno se queman al reaccionar con el oxígeno. Las que no contienen dichos elementos, en general, no arden. Los metales se oxidan en presencia de oxígeno.
pero en la mayoría de los casos, esta reacción no produce flama. Por lo tanto, no toda oxidación es una combustión. De acuerdo, los metales no arden en presencia de oxígeno. Pero entonces, si la madera, el papel o el carbón son combustibles, ¿por qué no arden si están en contacto con el oxígeno del aire todo el tiempo? La combustión es una reacción de oxidación que solo se produce a determinadas temperaturas. A diferencia de lo que sucede en la oxidación de los metales, la combustión es una reacción que además de un combustible y oxígeno requiere de energía. Por ejemplo, una fuga de gas puede permanecer un tiempo considerable sin que se produzca reacción alguna, pues es necesario un iniciador como el contacto con una llama o chispa accidental para que se inicie la combustión. Por lo general, se requiere un aporte continuo de calor hasta que el material alcance cierta temperatura llamada temperatura de ignición. Una vez iniciada la combustión, la reacción se mantiene debido a que el calor generado se transmite a otras partes del mismo combustible. ¿Qué productos se generarán a partir del proceso de combustión? Podemos ver aquí que el humo consta de partículas sólidas suspendidas en gases, algunas de las cuales se quedaron en la cara interna de la tapa. En ciertas partes de la olla hay también pequeñas gotitas de agua. El papel, por su parte, se transformó en cenizas. Fíjense cómo estas cenizas manchan mis dedos como el carbón. Esto significa que algunas sustancias del papel deben contener al elemento carbono. ¿Esto sucede en todos los casos de combustión? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de combustión siempre generan óxidos y vapor de agua. Además, liberan energía radiante en forma de luz y calor. Por ejemplo, cuando el gas metano arde, se producen dióxido de carbono, agua y energía radiante. Con esta cápsula conocimos ejemplos de combustiones, las sustancias que intervienen y las condiciones para que se lleven a cabo. También vimos su utilización en diferentes situaciones, como en el funcionamiento de barcos y trenes de vapor. ¿Y qué tienen en común la respiración celular, la fotosíntesis, la oxidación de metales y las combustiones? Observen con atención este otro video en el que se muestran ejemplos de reacciones de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria, así como la forma de aprovecharlas en acciones humanas. Bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de Ciencias 3. Cuando se quema el gas doméstico, como el que utiliza este mechero, se obtienen productos como el dióxido de carbono y el agua. Cada vez que respiramos, también se forman estos compuestos. Entonces, si los productos son los mismos, ¿qué diferencias hay entre la combustión que sucede en el mechero y la respiración celular? Como consecuencia del proceso de digestión, los alimentos ricos en carbohidratos que consumimos se transforman en glucosa. A su vez, durante la respiración, ocurre una serie de reacciones químicas donde participan la glucosa y el oxígeno. En las mitocondrias de las células, la glucosa y el oxígeno se transforman en dióxido de carbono y agua. Todos estos cambios químicos se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. Durante estas reacciones, los átomos de carbono y los de hidrógeno ganan oxígeno. Este tipo de cambios químicos reciben el nombre de reacciones de oxidación.
Al igual que en las reacciones de combustión, durante la respiración aerobia se libera energía, pero no se produce una flama. ¿Se imaginan lo que ocurriría si durante la respiración se produjera una flama? Gracias a que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, contamos con oxígeno para respirar. ¿Qué tipo de proceso es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sus alimentos. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos que existen en las células vegetales, en algas y algunas bacterias. Durante la fotosíntesis se realizan reacciones químicas por medio de las cuales, a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz, se producen la glucosa y el oxígeno. Los cambios ocurridos durante la fotosíntesis se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. A los procesos donde algunas sustancias pierden oxígeno se les denomina reacciones de reducción. En tubos de ensayo que contienen agua de estanque, colocamos 2 gotas de indicador. En este caso, utilizaremos azul de bromitol. Soplamos en cada tubo hasta observar un cambio de color. Introducimos la misma cantidad de LODEA en 2 tubos. Tapamos todos los tubos. Cubrimos uno de los tubos que contiene el LODEA con papel de aluminio. Exponemos los 3 tubos a la luz. Después de aproximadamente 50 minutos, observamos los resultados. ¿Por qué en un caso el indicador cambia de color y en los otros no? Para que la fotosíntesis se realice, las plantas deben estar expuestas a la luz solar. En las plantas se llevan a cabo procesos de oxidación como la respiración y de reducción como la fotosíntesis. En cambio, en nuestra respiración solo ocurre la oxidación. ¿O no? Siempre que en una reacción química una sustancia gana oxígeno, hay otra que lo pierde. En la primera etapa de la fotosíntesis, las moléculas de agua pierden oxígeno, por lo que se reducen. Cada átomo de oxígeno se une a otro, y por lo tanto se oxidan. Algo similar sucede durante la respiración. A cada carbono de la glucosa que tiene un oxígeno se le agrega otro, por lo que se oxida. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan. Por lo tanto, esta molécula pierde oxígeno y se reduce. Sorpréndete. Para obtener la energía que proviene de las moléculas de la glucosa, primero es necesario que éstas se rompan. De no ser así, no puede llevarse a cabo la respiración celular. Antes de que la glucosa entre a las mitocondrias, en el citoplasma celular ocurren diversas reacciones de oxidación y reducción. Durante estos cambios, una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Este compuesto entra a la mitocondria y se inicia la respiración celular, al final de cuyo proceso se obtienen como productos el dióxido de carbono y el agua. No me imaginaba que cada vez que inhalamos y exhalamos se llevaran a cabo tantas reacciones químicas y en todas nuestras células. ¿Saben ustedes en qué otros fenómenos cotidianos ocurren reacciones de oxidación y reducción? Las reacciones de oxidación y reducción están presentes en nuestra vida cotidiana. Encender un cerillo es un ejemplo de ello. En la caja de los cerillos existe una cinta formada por goma, vidrio molido y fósforo. La cabeza del cerillo contiene clorato de potasio, sulfuro de antimonio y goma. Como consecuencia de la fricción se libera calor y se produce una chispa debida a la presencia del fósforo. La energía liberada provoca la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. En esta reacción, el cloro pierde oxígeno, razón por la cual este elemento se reduce. A su vez, los átomos de oxígeno O
Se oxidan al formar moléculas de oxígeno O2. La chispa inicia la reacción de combustión en la que participan como reactivos el sulfuro de antimonio, la parafina y el oxígeno producido. Existen algunos productos oxidantes que liberan oxígeno al medio. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, se utiliza para desmanchar algunas telas. Cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con el agua, se forman los iones de sodio e hipoclorito. A su vez, el hipoclorito reacciona con otros iones que existen en el blanqueador, como los de hidrógeno, y se liberan átomos de oxígeno. Además, se forma ácido clorhídrico, que es el responsable del deterioro de las prendas. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color. Se forman nuevos compuestos incoloros. Hagamos un experimento para identificar el proceso de oxidación. Necesitaremos una mota de algodón, una cápsula de porcelana, un mortero, una espátula, un gotero, unos lentes de seguridad, un vaso con agua, 2 gramos de permanganato de potasio molido y 10 mililitros de glicerina. Primero colocamos el algodón en la cápsula de porcelana. Luego molemos el permanganato y lo esparcimos sobre el algodón. Añadimos 5 gotas de glicerina sobre el permanganato de potasio. El permanganato pierde oxígeno y se reduce. La glicerina se oxida liberando energía. Este producto se utiliza para desmanchar la ropa y no contiene hipoclorito de sodio, Pero seguro debe contener alguna sustancia oxidante. ¿o no? Algunos productos para desmanchar ropa contienen agentes oxidantes. Un ejemplo es el agua oxigenada. Este compuesto se transforma en ion perhidroxilo, que a su vez se descompone en agua y en átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color y forman sustancias incoloras. En algún tiempo el agua oxigenada se utilizaba como desinfectante en algunas heridas, pero dejó de usarse porque su propiedad oxidante causa daños a las células. Sabiendo esto, tendré que decirle a mi abuelita que ya no use el agua oxigenada para desinfectar heridas. Esto de las reacciones de oxidación y reducción se pone interesante. ¿Qué aplicaciones tendrán esas reacciones en la industria? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de oxidación y reducción tienen aplicación en el proceso durante el cual se obtienen metales a partir de sus compuestos. Esto es conocido como metalurgia. Por ejemplo, el hierro se obtiene principalmente a partir de la hematita, formada por óxido de hierro. En el alto horno se vacía la hematita junto con minerales como el coque y la piedra caliza. El carbono contenido en el coque se quema con el oxígeno y el aire se regula para formar principalmente monóxido de carbono. La piedra caliza se descompone, dando lugar a la formación de óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro, se forman hierro y dióxido de carbono. En dicha reacción, el hierro se reduce ya que pierde oxígeno. El carbono gana oxígeno y se oxida. El hierro fundido que se obtiene se somete a otros procesos para eliminar las impurezas. Siempre me ha impresionado la cantidad de humo que se forma cuando las naves se lanzan al espacio. Se necesita una gran cantidad de energía para ponerlas en órbita. ¿De dónde proviene esta energía? ¿Qué tipo de reacciones se llevan a cabo? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Los combustibles que se han utilizado para poner una nave espacial en órbita son el hidrógeno y el oxígeno gaseosos. Durante la reacción de combustión de estos elementos, se obtienen como productos agua y una gran cantidad de energía. En esta reacción, los átomos de hidrógeno ganan oxígeno y por lo tanto se oxidan.
Los átomos de la molécula de oxígeno se separan y cada uno de ellos se reduce. Los actuales transbordadores espaciales, además de contar con un tanque que almacena hidrógeno y oxígeno, tienen otros dos dispositivos más pequeños que están cargados con un combustible sólido. Dicho combustible está formado principalmente por una mezcla de aluminio en polvo y perclorato de amonio. Cuando estas sustancias reaccionan, se lleva a cabo una oxidación y una reducción. Los átomos de aluminio ganan oxígeno y al oxidarse forman el óxido de aluminio. Los átomos de cloro pierden oxígeno y por lo tanto se reducen. La energía liberada en ambas reacciones produce una fuerza que acelera el transbordador de 0 metros sobre segundo a 170 metros sobre segundo, en tan solo 132 segundos. Ha sido interesante conocer algunos fenómenos naturales relacionados con las reacciones de óxido-reducción, así como sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Ahora conocemos que una sustancia o un elemento se oxidan cuando ganan oxígeno. Si sucede lo contrario, es decir, cuando se pierde oxígeno, la sustancia se reduce. En este tipo de reacciones siempre está involucrado el oxígeno, ¿o no? Eso lo veremos en el próximo programa. Acaban de mirar algunas actividades experimentales y situaciones cotidianas en las que pueden encontrar reacciones de óxido-reducción, como en los blanqueadores y antisépticos, además de sus aplicaciones en la industria. De acuerdo con la información de los videos, las y los invitamos a responder y tomar nota de las siguientes preguntas. ¿Qué fenómenos naturales se relacionan con las reacciones de óxido-reducción? ¿A qué tipo de reacciones pertenecen las combustiones? ¿Cómo se aprovechan las reacciones de combustión en la actualidad? ¿Cuál es la aplicación de las reacciones de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria? Con base en sus respuestas, elaboren un tríptico o folleto, en el que incluyan información relevante acerca de las reacciones de óxido-reducción y sus propiedades. Pueden complementar esos datos con diferentes fuentes como el libro de texto, revistas e internet si es posible. No olviden integrar las respuestas y el tríptico o folleto a su carpeta de experiencias para que puedan compartir su trabajo cuando vuelvan a clases. También pueden investigar respecto a este tema en el libro Esa poderosa energía de Nick Arnold, que forma parte de la serie Libros del Rincón. Ha llegado el momento de finalizar esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!